Bienvenidos a Aclaremos las Cosas, un podcast donde exploramos la ciencia, la política y todo lo relacionado con la reducción de daños del tabaco. Somos Manuel y Alejandra, tus anfitriones, y en cada episodio te explicaremos de manera clara y objetiva cómo los productos de nicotina más seguros desempeñan un papel crucial en la lucha contra el tabaquismo. ¿Listos para entender la importancia de estas alternativas y despejar mitos? ¡Empecemos! Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Aclaremos las Cosas, un proyecto de Vaping Today. Soy Manuel. El día de hoy nos espera un viaje fascinante. Y yo soy Alejandra. Los estaremos acompañando el día de hoy. En cada capítulo les traeremos temas sobre ciencia, política y otros aspectos relacionados con la reducción de daños del tabaco. Hoy viajaremos a Suecia. Exacto. A Suecia para explorar una historia de salud pública que de seguro te va a sorprender. Estoy segura que sí. Vamos a hablar el día de hoy de un estudio que analiza el impacto del snus, un tipo de tabaco oral que ha reducido las tasas de tabaquismo y mortalidad en Suecia. ¡Qué interesante! Prepárate para descubrir datos inesperados. Datos que podrían desafiar algunas ideas preconcebidas sobre el tabaco y la salud pública. Lo que me parece fascinante de este estudio es cómo conecta las decisiones individuales, las prácticas culturales y los resultados de salud a nivel nacional. Vamos a sumergirnos en los datos de las comparaciones que se hicieron y, por supuesto, en las posibles implicaciones. Me intriga. Empecemos con la situación única de Suecia. Este estudio nos muestra que Suecia tiene una tasa de mortalidad atribuible al tabaquismo notablemente baja entre los hombres en comparación con otros países de la Unión Europea. ¿A qué se debe esto? Bueno, el estudio sugiere que esta baja tasa probablemente sea un cambio generalizado. Entiendo que este es un tabaco oral de baja toxicidad. Así es. Aquí es donde entra el snus. Para quienes no estén familiarizados, ¿podrías explicar qué es exactamente el snus y en qué se diferencia de los cigarrillos? El snus es un tipo de tabaco oral húmedo, sin humo, que se coloca debajo del labio superior. A diferencia de los cigarrillos, no se fuma, por lo que no produce los mismos subproductos dañinos de la combustión, como el alquitrán y el monóxido de carbono. Ya veo. Y esto nos lleva al concepto de reducción de daños en el consumo de tabaco. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este concepto, especialmente en su relación con la reducción de daños en el contexto del tabaco? Se refiere a estrategias que buscan minimizar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco. Entiendo. Si bien el snus no está libre de riesgos, la evidencia, incluyendo este estudio, sugiere que conlleva riesgos significativamente menores para la salud que fumar. Esto sí que es muy importante. Esto se refleja en la baja mortalidad relacionada con el tabaquismo en Suecia. Entonces, el snus podría considerarse una alternativa de menor riesgo para los fumadores que no pueden o no quieren dejar la nicotina por completo. Exactamente. ¿Y qué más nos dice este estudio? El estudio va más allá al intentar estimar el impacto real del snus en las muertes relacionadas con el tabaquismo en Suecia. Aquí es donde se pone realmente interesante. El estudio hace dos comparaciones clave. Sí, primero compara Suecia con un grupo de países con un nivel de desarrollo similar, pero donde el consumo de snus es prácticamente inexistente. O sea, países que en teoría podrían tener patrones de consumo de tabaco similares a los de Suecia, si no fuera por el snus. Correcto, los resultados son bastante reveladores. Sugieren que el uso del snus ha evitado aproximadamente 3.000 muertes por año en Suecia. Es una cifra impactante. ¿Y en qué consiste la segunda comparación? La segunda comparación es aún más audaz. Se crea un escenario hipotético en el que nunca hubiera existido el snus en Suecia. Los investigadores usaron datos de una encuesta nacional para modelar cómo podría haber evolucionado el consumo de tabaco en esta situación ficticia. ¿Y cómo lo hicieron exactamente? ¿Cómo se construye un escenario hipotético tan complejo? Utilizaron datos de una gran encuesta representativa a nivel nacional que analizó las trayectorias de consumo de tabaco a lo largo del tiempo. Observaron diferentes patrones de uso. ¿Cómo cuáles? Como aquellos que comenzaron fumando a diario, los que luego incorporaron el snus, los que solo usaron snus, entre otros. Es como si reconstruyeran un rompecabezas, pero con datos de comportamiento anterior. ¿Y qué revelaron los resultados de este escenario hipotético? Los resultados fueron consistentes con la primera comparación. En este escenario, sin snus, el modelo también indica que se perderían casi 3.000 vidas al año debido al tabaquismo. Es decir, que ambas comparaciones, aunque con enfoques diferentes, convergen en la misma conclusión. Exacto. El cruce ha tenido un impacto significativo en la reducción de la mortalidad relacionada con el tabaquismo en Suecia. Correcto. Impresionante, ¿verdad? Y esto nos lleva a un punto importante. El estudio también encontró diferencias notables en el uso del snus entre hombres y mujeres en Suecia. ¿Es cierto? Claro, porque los hombres adoptaron el snus mucho antes, lo que condujo a una reducción más drástica de las muertes relacionadas con el tabaquismo en ellos que en las mujeres. Cierto. Así es.
¿Y esto qué implicaciones tiene? El estudio menciona que las mujeres en Suecia comenzaron a incorporar el uso del snus más recientemente, y esto, por supuesto, tiene implicaciones importantes. Claro, si la tendencia actual continúa y más mujeres en Suecia hacen la transición a snus, sí podríamos esperar una reducción en la mortalidad similar a la observada en los hombres, aunque todavía es pronto para ver el impacto completo en la población femenina. Claro, el potencial está ahí. Es como si estuviéramos viendo una historia en desarrollo donde el snus podría cambiar el panorama de la salud pública en Suecia, tanto para hombres como para mujeres. Totalmente, pero siendo justos, el estudio también reconoce que hay otros factores, además de los nuevos que han contribuido a las bajas tasas de tabaquismo en Suecia. Sí, por supuesto. ¿Cómo cuáles? Factores como las políticas de control del tabaco, las campañas de concientización pública y los impuestos a los cigarrillos también han jugado un papel importante. Sin embargo, a pesar de estos otros factores, la investigación apunta al menos al snus como un factor principal. Sí, podríamos decir que el snus es el protagonista de esta historia de salud pública. Entonces, ¿podríamos decirlo así? Sí, el estudio presenta un caso bastante sólido a favor del snus como una herramienta de reducción de daños en el contexto del tabaco, lo cual nos lleva a una pregunta aún más grande. ¿Cuál podría ser el papel del snus y otras estrategias de reducción de daños desempeñar un papel similar en la reducción de las muertes relacionadas con el tabaquismo a nivel mundial? Esa es una pregunta fundamental, sin duda, y una que sin duda genera debate. El caso de Suecia nos invita a repensar las estrategias tradicionales de control del tabaco y a considerar alternativas que podrían salvar millones de vidas en todo el mundo. Sin duda, un tema que da para mucha reflexión. Y hablando de reflexiones, este estudio nos deja con una pregunta para ti. ¿Cuál sería esa pregunta? Dime, ¿cómo interactúan las prácticas culturales, las elecciones individuales y las políticas de salud pública a la hora de abordar problemas complejos como el tabaquismo? Excelente pregunta. Y con esa reflexión, vamos a una breve pausa y regresamos en un momento para seguir explorando este fascinante tema. Y volvemos a donde seguimos, explorando el caso único de Suecia, la salud y su impacto en la salud pública. Antes de la pausa, te preguntábamos cómo interactúan las prácticas culturales, las elecciones individuales y las políticas de salud pública al abordar el tabaquismo. Es una pregunta clave, sin duda, y lo interesante es que este estudio nos muestra un ejemplo concreto de esa interacción en Suecia. La aceptación cultural del snus, combinada con la elección individual de muchos fumadores de cambiarse a esta alternativa de menos riesgo, ha tenido un impacto medible en las tasas de mortalidad. Exactamente. Y aquí es donde las políticas de salud pública entran en juego. ¿Cómo deberían los gobiernos responder a esta evidencia? ¿Deberían promover activamente estas alternativas como herramientas de reducción de daños? ¿O deberían mantener un enfoque más cauteloso centrado en la cesación total del tabaco? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Por un lado, tenemos la evidencia de Suecia que sugiere que el snus ha salvado vidas. Por otro lado, existe la preocupación de que promover el uso podría llevar a un aumento en su uso entre los no fumadores, especialmente los jóvenes. Es un dilema complejo y el estudio no pretende dar una respuesta definitiva. Su objetivo principal es presentar la evidencia de manera objetiva y abrir el debate sobre el papel potencial del snus en la lucha contra el tabaquismo. Lo cual es muy valioso porque este debate a menudo se polariza entre quienes abogan por la abstinencia total y quienes defienden la reducción de daños. Este estudio nos invita a ir más allá de las posiciones dogmáticas y a considerar todas las opciones disponibles. Precisamente, y es importante destacar que la reducción de daños no se trata de promover el consumo de tabaco. Se trata de ofrecer alternativas menos dañinas a aquellos que, por la razón que sea, no pueden o no quieren dejar la nicotina por completo. Es decir, no se trata de idealizar, sino de reconocer que en el mundo real las personas toman decisiones complejas y que a veces la mejor opción no es la ideal, sino la menos dañina. Correcto. Y en este sentido, el caso de Suecia nos plantea una pregunta provocativa. ¿Podríamos estar perdiendo la oportunidad de salvar millones de vidas a nivel mundial al aferrarnos a un enfoque de abstinencia total que, aunque ideal, a menudo resulta inalcanzable para muchos fumadores? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Una que nos lleva a reflexionar sobre el papel de la evidencia científica en la formulación de políticas públicas. Sin duda, a veces la evidencia nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones y a considerar nuevas formas de abordar viejos problemas, y el caso del snus en Suecia es un claro ejemplo de ello. Nos muestra que a veces las soluciones más efectivas pueden provenir de lugares inesperados y que la innovación en salud pública a menudo implica desafiar el status quo. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto importante que el estudio menciona, la importancia de la investigación continua y la evaluación objetiva de los resultados. Claro, porque la historia del snus en Suecia aún está en desarrollo. Necesitamos más investigación para comprender completamente su impacto a largo plazo, tanto en Suecia como en otros países que podrían considerar su adopción como estrategia de reducción de daños. Sin duda.
Y esta investigación debe ir más allá de los números. Necesitamos comprender las percepciones y experiencias de las personas que usan el snus, así como las implicaciones sociales y culturales de su uso, es decir, una visión holística que tome en cuenta todos los factores en juego. Y esa visión, por supuesto, debe ser global. Así es, el caso de Suecia nos ofrece una valiosa lección, pero cada país tiene su propio contexto cultural, social y político. Lo que funciona en Suecia no necesariamente funcionará en otros lugares, lo cual nos lleva a la necesidad de adaptar las estrategias de reducción de daños a las realidades locales, teniendo en cuenta las particularidades de cada población. Exacto. Y esto implica un diálogo abierto y honesto entre científicos, responsables, políticos, profesionales de la salud, consumidores, activistas y, por supuesto, la sociedad en general. Un diálogo que se basa en la evidencia científica, pero que también reconozca la complejidad de las decisiones individuales y la importancia de respetar la autonomía de las personas. En última instancia, la lucha contra el tabaquismo no se trata solo de números, sino de personas. Personas que merecen tener acceso a información precisa y opciones reales para tomar decisiones informadas sobre su salud. Y el caso del snus en Suecia nos recuerda que esas opciones no siempre son blanco o negro. A veces la mejor solución se encuentra en un punto intermedio que requiere flexibilidad, innovación y, sobre todo, una mente abierta. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido. Volvemos en un momento para concluir este fascinante viaje a Suecia y el mundo del snus. Estamos de regreso donde seguimos explorando esta compleja relación entre el snus, el tabaquismo y la salud pública en Suecia. Hemos visto cómo ese pequeño país escandinavo se atrevió a desafiar las convenciones y logró resultados sorprendentes, asombrosos en la reducción de las muertes relacionadas con el tabaquismo. Y uno de los puntos que más me llama la atención es cómo el snus, una forma de tabaco, se ha convertido en una herramienta de reducción de daños. Este tema es un recordatorio de que las soluciones a problemas complejos a menudo pueden provenir de lugares inesperados. Totalmente de acuerdo. Al analizar este estudio, me impresiona la importancia del contexto cultural en Suecia. Necesitamos compartir información, experiencias y perspectivas para encontrar las mejores soluciones para cada contexto. Y creo que este diálogo debe ir más allá de la dicotomía entre abstinencia total y reducción de daños. Debemos enfocarnos en las personas y sus necesidades individuales. Absolutamente. Algunas personas pueden dejar el tabaco por completo, mientras que otras pueden necesitar alternativas menos dañinas para reducir los riesgos para su salud. Es cierto, no se trata de imponer un solo camino, sino de ofrecer opciones y apoyo a cada individuo. En ese sentido, el caso de Suecia nos recuerda la importancia de la innovación y la flexibilidad en las políticas de salud pública. A veces hay que desafiar las normas establecidas y explorar nuevas ideas para encontrar soluciones más efectivas. ¿Y esto implica estar dispuestos a aprender de las experiencias de otros países? Sí, incluso si esas experiencias parecen desafiar nuestras suposiciones previas. Creo que hemos llegado al final de nuestro viaje a Suecia. Hemos explorado una historia compleja y fascinante que nos ha desafiado a pensar de manera diferente sobre el tabaco, la salud pública y el papel de la innovación en la búsqueda de soluciones a problemas complejos. ¿Te quedas con alguna pregunta dando vueltas en la cabeza después de esta inmersión? Me pregunto si esta información podría cambiar la forma en que las personas perciben el tabaco y las estrategias para combatir su impacto negativo. ¿Será que este caso nos abre las puertas a un nuevo enfoque en la lucha contra el tabaquismo a nivel mundial? Preguntas fascinantes que sin duda invitan a la reflexión. Bueno, con eso llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el mundo del snus y la reducción de daños del tabaquismo. Esperamos que este episodio les haya resultado informativo y les haya dado mucho en qué pensar. Nos encantaría escuchar sus opiniones, así que no duden en contactarnos en las redes sociales y contarnos qué les llamó la atención. Esperamos haberles brindado las herramientas para que se conviertan en defensores informados de este movimiento tan importante. No olviden visitar nuestra página web de vapingtoday.com, donde encontrarán información actualizada sobre ciencia, política y otros aspectos relacionados con la reducción de daños asociados al consumo de tabaco. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a que nos sigan en su plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra. Suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos episodios. Y para entrar en acción en la defensa de la reducción de daños, pueden ingresar a thevapingtoday.com/aclaremos las cosas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro próximo capítulo para otra fascinante exploración del mundo de la reducción de daños.